Muy buenas tardes a todos. Desde la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, damos comienzo al acto de apertura del 9º Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales. Se encuentran presentes el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Miguel Berri, el señor vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata, magíster Martín López Armengol, el señor secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Agustín Campero, el señor coordinador del Centro de Reflexión en Política Internacional, doctor Alejandro Simonov, el señor director del Instituto de Relaciones Internacionales, profesor Norberto Corsani, también autoridades universitarias, docentes, alumnos. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en tan importante evento. A continuación y dando comienzo al 9º Congreso de Relaciones Internacionales, escuchamos al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Miguel Berri. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer al Instituto de Relaciones Internacionales, al doctor Norberto Corsani, el hecho de haber generado este congreso, que es muy importante para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Agradecer la presencia del doctor Conrado Guadotto, que es un prócer de la historia de la ciencia y la tecnología en la Argentina, y fundamentalmente dar como un hecho esencial este congreso, que no solo tiene por objetivo la ciencia y la tecnología, sino la interrelación de diversas disciplinas que hacen a un aspecto esencial de las ciencias sociales. Respecto del doctor Guadotto, no me queda más que decir cómo es la gran historia que ha desarrollado la Argentina, lo que fue su paso por el Instituto Balseiro, ese paso del Instituto Balseiro que generó que pudiera fundar el Instituto de Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado como es el INVAP, que nos destaca en todo el mundo. Recuerdo el tema de los reactores en Australia, la carrera espacial, el desarrollo tecnológico. Es decir, Argentina está sumamente reconocida en la comunidad internacional en materia tecnológica hoy por el INVAP. Es decir, el INVAP es una empresa que disputa con las grandes empresas. Solamente vale recordar que Siemens, que era una de las más importantes empresas en el desarrollo tecnológico, perdió la licitación en Australia con INVAP, y eso es una muestra muy clara de lo que es como materia de eficacia y eficiencia. Yo nada más que agradecer y sentirme orgulloso de la presencia del doctor en esta sala, que es la sala histórica del Consejo Directivo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Miguel Berri. Escuchamos, acto seguido, al señor vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata, magíster Martín López Armengol. Bueno, muchas gracias, Andrés. Buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, dejar el saludo del señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, del doctor arquitecto Fernando Tauber, que todavía seguía en alguna actividad en el rectorado, así que ya en algunos días me pidió que viniese a saludarlos. Agradecer al doctor Norberto Corsani la invitación a este 9º Congreso Internacional de Relaciones Internacionales. Bueno, y compartir también con el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el tremendo orgullo que significa lo personal, pero en lo institucional, tener a Conrado hoy en este reconocimiento, esta muy buena idea que han tenido Norberto de hacer un reconocimiento a este prócer, decía Miguel, de la ciencia, de la tecnología. Yo recuerdo, no sé si ustedes se acordarán, hace unos años, estando en la Facultad de Ciencias Económicas, hicimos un panel que se llamaba así como Pensando el Desarrollo. Y lo tuvimos, entre otros,
tecnólogos o empresarios, lo tuvimos a Conrado dándonos una magistral charla de cómo pensaba el desarrollo para nuestro país. Eso puesto en una unidad académica, eso compartido por cientos de jóvenes, como había ese día que organizamos esa actividad, ese panel. Es un mensaje que nos pone a todos en una enorme responsabilidad, que es el rol que tenemos las universidades nacionales para defender la ciencia, para generar ciencia, para defender la tecnología, la creación de tecnología, para generar tecnología. Estamos en una sociedad que más que nunca necesita de la articulación permanente entre la sociedad en su conjunto, las universidades nacionales, los institutos de investigación, y estamos realmente como país pasando un momento difícil, sin ninguna duda, pero estamos ante una posibilidad histórica de que estos momentos realmente nos sirvan para consolidar definitivamente e instalar definitivamente la importancia que para el desarrollo de una sociedad y para el desarrollo de un país tiene la ciencia y la tecnología. Y somos absolutamente optimistas de que seguramente estos momentos sirven para sentar las bases de una articulación, de una fusión que definitivamente consolide a la ciencia, a la tecnología, a las expresiones artísticas en el desarrollo de un país, y que este Congreso Internacional, este Congreso de Relaciones Internacionales, sea en una universidad pública y sea en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, creo que también es una manera de mostrar el importante rol que tienen las universidades nacionales. Una universidad prestigiosa como la Universidad Nacional de La Plata, que es prestigiosa no solo por los más de 100 años de su historia, iniciada en su nacionalización en 1905. Es prestigiosa precisamente por esto, porque tiene una historia académica muy importante, porque tiene laboratorios de investigación muy trascendentes, porque tiene 17 facultades, porque tiene 5 colegios, porque tiene actividad que realmente la destacan como una institución de excelencia. Y esto es lo que hace el prestigio de una universidad pública, esto es lo que hace el prestigio de una universidad nacional. Seguir trabajando, seguir apostando a que todos los que eligen alguna de sus carreras, hoy el lunes empezamos con la inscripción para el ciclo 2019 de las carreras de grado. Tenemos ya nada más que de preinscripciones un número que está por encima del 30% con relación al año pasado. Esto nos da a todos un enorme sentido de responsabilidad social. Hay una enorme cantidad de jóvenes que están pensando en las universidades nacionales y particularmente en la Universidad Nacional de La Plata como su ámbito de estudio, como su ámbito de desarrollo personal, como su ámbito de inserción social, de movilidad social. Y esto es lo que la hace prestigiosa, una universidad inclusiva, una universidad abierta, una universidad que tiene en su configuración y en su visión estratégica a la educación, a la academia, a la ciencia, a la tecnología, a la extensión, a la transferencia. Y quiero destacar y dedicarle una brevísima reflexión a lo importante que es para las universidades nacionales esa mirada hacia el mundo. Lo difícil que es focalizar el crecimiento de cualquier institución, pero particularmente de una institución educativa y particularmente de una institución educativa en Argentina, lo difícil que es focalizar su crecimiento con una mirada hacia adentro o endogámica. Necesitamos mirar el mundo, necesitamos interactuar con el mundo permanentemente en todo tipo de actividades, desde académicas, de investigación, desde congresos, en donde realmente se muestre lo que se está haciendo en nuestras universidades nacionales, pero particularmente se recibe y se mira los grandes aportes que hacen y que nos generan
otras universidades del mundo. Por eso, siempre una debilidad personal, diría yo, por esta actividad importante que hace el IRI desde ya hace muchísimos años, y creo que esta actividad, este trabajo ininterrumpido, esta constancia que pone su director y todo el equipo de trabajo, lo ha posicionado desde ya hace más de 20 años, ¿no? 30 años, bueno, más de 20 estaba bien. Era correcto, pero no preciso. Lo ha posicionado realmente como un centro educativo de excelencia, mirando y poniendo a la universidad de cara al mundo. Así que la felicitación, por supuesto, al señor decano de esta facultad, la felicitación al director, el agradecimiento a todos los funcionarios que hoy también nos acompañan, el reconocimiento a Conrado, y fundamentalmente la invitación a que todos sigamos trabajando por este país, a que todos sigamos trabajando por el desarrollo de la ciencia, por el desarrollo de la tecnología, para que todos sigamos trabajando en definitiva por una universidad inclusiva, por una universidad abierta, por una universidad independiente, por una universidad laica y por una universidad democráticamente cogobernada. Buenas noches y muchas gracias. Agradecemos la palabra del señor vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata, el magíster Martín López Armengol, y escucharemos, acto seguido, al señor director del Instituto de Relaciones Internacionales, profesor Norberto Gonzani, quien rendirá un homenaje merecido, sentido al doctor Conrado Barotto, quien con su presencia enaltece este evento, fundador del IPAP y pionero del desarrollo espacial argentino. Buenas noches a todos y muchas gracias por acá estar presente. A mí me emociona verdaderamente, Conrado, este homenaje por nuestro país, Yo le voy a comentar algo, se lo quisiera decir, o se lo quiero decir en público. En el año 2010, en el marco del Bicentenario de la Patria, en el 5º Congreso de Relaciones Internacionales, invitamos a dos instituciones que marcaron y marcan un hito en Argentina, que fue la COPLA, la que delimitó nuestra plataforma continental, un trabajo de 11 años, con toda la universidad presente, un trabajo de Estado, una verdadera política de Estado, no declamativa, y a el INVAP. Tuvimos la mala suerte que no tuvimos nadie, digamos, como le decía Conrado, del INVAP para recibir ese diploma, pero bueno, quedó ahí. En este marco del Congreso dije yo, tenía que estar en la inauguración presente la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿cuál fue la idea? Invitar a otro símbolo de la otra Argentina que es necesaria, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese momento era que había tenido continuidad del gobierno anterior con este gobierno, que fue un impacto, digamos, político de primer nivel. Me apersoné al ministerio, hablé con Agustín. Bueno, el ministro no pudo estar, pero digo, Agustín, es importante que estés vos poniendo, digamos, lo que significa la ciencia y la tecnología en las relaciones internacionales. Y en esa charla, en esa mañana, en el edificio en Buenos Aires, me dice, bueno, hablando, y le mencioné el INVAP, y ahí está ese gran hombre que es Conrado Barotto. Por supuesto que si está Conrado Barotto tenemos que lograr traerlo, digamos, a la inauguración como esta noche, del 5º Congreso. Charla va, charla viene, y siempre se da una cosa extraordinaria. Los grandes son extraordinariamente humildes. No me pidió un remis, no me pidió nada, absolutamente nada. Simplemente vino y cayó hace unos minutos acá con Agustín y acompañado con la señora. Podemos pedir ahora. Todavía tenemos tiempo. Pero sobre todo lo que es el mensaje a las nuevas generaciones. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Estamos hablando de un país que seguramente somos contemporáneos, esto va a quedar en los libros de historia por la tremenda contradicción. Un país que tiene más, y ahora más, del 30% de la pobreza y está compitiendo a nivel mundial, y con los dedos de una mano, no con los dos,
poniendo, digamos, con un instituto como es el INBAP, que tiene varias lecturas, no solamente en ciencia y tecnología. Tiene lectura que el Estado es posible, puede ser un Estado eficiente, y ni siquiera un Estado nacional, un Estado provincial, como es el que unió, digamos, la creación del INBAP, que es posible la continuidad que viene de aquella historia de invertir en el tema nuclear, con esa maravilla que es el Instituto Balseiro, que permitió que tener a un profesor como Baroto, que además después se da la idea de crear el INBAP, que está compitiendo de igual a igual a nivel mundial. Es un orgullo para la Argentina. Yo me hacía una imagen extraordinaria cuando me confirmó Baroto. Imagínense esos chicos de la pobreza de Formosa, del norte, viendo que un cohete espacial argentino estaba hoy puesto en órbita hace pocos días. Una cosa extraordinaria que me emocionó ver a esa gente, a hermanos nuestros, festejando en Córdoba ese satélite que va a dar, por supuesto, grandes avances a la tecnología. Creo que eso es el gran mensaje que tenemos que dar, no el discurso, la práctica, porque este hombre que viene de Italia, que entendió lo que es la globalización, el mundo, hace muchos años, y que pensó lo que es la ciencia y la tecnología, permitió formarse en la Argentina, formarse en el Balseiro, crear el INBAP, que hoy es un orgullo para Argentina al mundo. Y además tener en eso una política de Estado. Por eso, no solamente ganó el CONE de Brillante, sino sino que anoche, esa casualidad de la historia, que anoche se otorgó en la gran ceremonia el CONE de Brillante, como no podía ser de otra manera, al INBAP. Así que siempre digo lo mismo, nosotros esta noche, Conrado, entramos en la historia. Le va a parecer muy fuerte la frase, pero esa foto que vamos a tener esta noche va a quedar marcada en la historia del IRI. Con eso, simplemente un agradecimiento y una emoción grande de tenerlo ustedes. Creo que el pueblo argentino le debe a usted muchísimo, porque fueron los hombres que en nuestra patria llegaron, como llegaron nuestros abuelos, y crearon la Argentina grande, que no pensaron en el otro como un enemigo, sino en el otro con quien construir una patria, que a muchos le queda grande, pero que hay que seguir construyendo. Usted puso no un grano de arena, puso una base fundamental en la construcción de una Argentina como debe ser solidaria, integrada e inclusiva. Muchas gracias, y en nombre de la universidad, y le digo, imagínese usted lo que significa que sea el IRI que le va a otorgar esta distinción, que le va a otorgar las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Universidad Nacional de La Plata, que podamos darle a usted ese homenaje que le dio la Presidencia de la Nación y que le dio el Senado en esa noche brillante que yo la pude observar. Muchísimas gracias, Conrado, y un enorme aplauso. Agradeciendo este apasionado homenaje y las palabras del profesor Norberto González, director del Instituto de Relaciones Internacionales, escuchamos entonces al doctor Conrado Baroto. Me hizo la pregunta, vale lo que quiera, profesor. Bueno, les agradezco muchísimo. Tengo una anécdota para contar. En un momento determinado, un presidente argentino estaba enfermo y se iba a inaugurar algo muy importante, como era una central nuclear. Y lo llamaron. Y cuando lo llevan, dice, me trajeron engañado. ¿Por qué? Porque los médicos no querían que se moviera. Y los mismos lo llevaron porque era una cosa muy importante, hablando de función. Y se imaginan de qué persona estoy hablando. Bueno, chicos, me trajeron engañado. La verdad es que no me esperaba eso. A mí me dijeron que iba a haber una conferencia de campeón
de Agustín. Y que después, bueno, me iban a dar y que me iban a... Bueno, que podía decir unas palabritas. Bueno, simplemente lo que te digo es, espero que después Agustín diga lo que iba a decir, ¿no? Que no sea... Bueno, ahora hablando en serio, a todas las autoridades de la universidad, a todas las autoridades presentes, les quiero agradecer muchísimo las expresiones que han tenido. A veces, como voy a improvisar, uno si quiere dar nombres se equivoca, se la gana. Así que, por las dudas, gracias a todos nuevamente. Y en el caso especial de esta audiencia, les llama la atención. ¿Por qué? Nosotros con la Universidad de La Plata tenemos una relación a la hora del área espacial. Se recuerden cuando yo dejo INVAM, al poco tiempo me hago cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en Argentina, así que estuve 20 y pico años bajo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. INVAM, desde que la fundamos en el que fueron 16 años, o sea que llevo más en la espacial que... Y durante, digamos, todo este tiempo en que estuvimos metidos en INVAP antes, pero en particular después en la parte espacial, con esta universidad hemos tenido una colaboración directa total. Claro, con los muchachos de las ciencias duras. Entonces, cuando me dicen que de la gente del ADI van a... Digo, bueno, voy a aprovechar entonces para contar algo que creo que es muy apropiado. Y es, posiblemente lo que les voy a contar esta noche vaya a dejar cosas muy importantes de costado, porque lo voy a hacer relacionado un poco con mis propios años de recuerdo. Es decir, que alguna cosa por ahí muy buena la voy a dejar de paso. Pero hay un mensaje que quiero darles y es que hay eventos a nivel internacional de unión de países o de grandes separaciones de países que tienen su razón y su origen en la ciencia y la tecnología. Y para esto voy a dar dos ejemplos claros. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, escrito por el mariscal Montgomery, que supongo que muchos de ustedes habrán leído, donde la base, concepto de ese libro es bien claro: la potencia dominante es la que tecnológicamente está más avanzada. Y empieza con los hititas y termina con el capítulo de la bomba atómica. Por supuesto, cuando le toca hablar de él, como es Montgomery, habla para él y se llama Montgomery. No dicen la piaba que le dieron los danos en diferentes oportunidades. No, yo te dije tal. Montgomery por el italiano lo pasó bastante mal. Lo pasó bastante mal en el Army, con la Folgore en el Frente Sur. La pasó bastante mal en Túnez. Pero, digamos, esas cosas no las cuento cuando uno las recibiste. Simplemente es una rectificación que quería hacer. No sé si hay unos periodistas que acá por la duda, pero una bandera italiana. Pero ahora hablando en serio, ese libro es muy interesante por eso, porque muestra ese detalle, cómo grandes imperios caen y siempre caen porque se quedan atrás, siendo que surgen porque dominan nada. ¿Sí? Ese aspecto es impresionante. Y cuando uno mira en particular qué pasa con el siglo XX, yo siempre digo, uno mira el siglo XX y el siglo XX se caracteriza prácticamente por ser el siglo de las grandes matanzas. Seguramente ustedes leyeron muchos libros, no hace falta que yo le diga cuáles. Pero realmente las barbaridades que ocurrieron en el siglo XX es muy difícil encontrarlas a ese nivel masivo en siglos anteriores. No es que no haya habido barbaridades en siglos anteriores, las ha habido de todos los colores, pero nunca a ese nivel de masa. Es
Y en particular cuando uno mira a Europa, yo soy convencido que Europa tuvo dos guerras civiles horribles que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y uno hoy mira y ve la Unión Europea y dice, ¿qué demonios pasó acá? Les dije que también la ciencia de la tecnología es un gran motivo de unión. Y si ustedes miran lo que soy la Unión Europea y los orígenes de la Unión Europea, nacen con un origen medio económico, Tratado de Roma, donde, bueno, hay 4 países, acero, carbón, qué sé yo. Pero hay algo muy importante. En esa misma época se desarrolla una cosa que se llama la Euratom. O sea, un montón de países europeos se ponen de acuerdo en que la energía nuclear era muy importante, desarrollarla por separado parecía que no era muy lógico. Además, esos desarrollos por separado traían una historia muy dolorosa. Y se ponen de acuerdo en hacer una Euratom. Y después dicen, pero también el pasar es muy importante. Entonces, hacen una cosa que se llama la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y si ustedes me permiten decir barbaridades, posiblemente no sé si todos estarán de acuerdo, están acá, ustedes son especialistas, ¿no? Yo soy un convencido que si hay Unión Europea es porque justamente están estos antecedentes que mostraron que países que se habían estado masicando poco tiempo antes, encontraban zonas donde podían trabajar de forma conjunta y dar el ejemplo. O sea, se podía dar el ejemplo. No es que antes de la Primera Guerra no hubiera colaboración científica. No es que antes de la Segunda no la hubiera. Sí, claro que la había. Y las universidades americanas, y en particular las alemanas, los franceses, que se intercambiaban las comunicaciones. Muy lindo, todo muy lindo. Pero la influencia que tuvieron luego los gobiernos para tomar decisiones como la Unión es otra cosa completamente diferente. Y eso fue un aprendizaje después de haber influido para hacer barbaridades. O sea, hay hechos, siguiendo la teoría del mundo hombre, ¿no?, de dominio tecnológico que me llevaron a ser una gran potencia. Y sin embargo, luego hay hechos de entendimiento tecnológico que me conllevan a la convivencia y entender que no tiene más sentido que me tengo que unir y que la palabra globalización en ese sentido es lo más correcto. Estos aspectos también los hemos tratado de hacer aquí en la zona latinoamericana. Hemos tratado de promover una agencia espacial regional desde hace muchísimos años. Lamentablemente no hemos encontrado en algún país, no en los países, como digo, en algún país latinoamericano importante, comprensión hacia ese concepto. Y Argentina en este momento sigue promoviendo la idea de una agencia espacial regional sobre la base de acuerdos mutuos. Tenemos varios acuerdos con varios países a nivel de gobierno a gobierno aprobado por los congresos, donde termina esos acuerdos diciendo que ambos países van a trabajar hacia la formación de una agencia espacial regional. Es decir, Argentina tiene claro la importancia que es ese tipo de entes, donde si yo junto las neuronas de varios países, no hace falta que todos cumplan un mundo de guita, pero sí las neuronas, se pueden conseguir cosas muy avanzadas y podemos empezar a unirnos. Y cuando digo podemos empezar a unirnos, hago referencia ahora a algo que me pasó personalmente. Cuando Alfonsín gana las elecciones y por subir, y queda entonces presidente de la Comisión de Energía Atómica, que es el almirante Castro Madero, un gran amigo personal, y muchas veces la gente hablando de quién es el fundador de IMAP, yo le digo, yo lo siento más fundador ahí que
no creo que el grupo mío, por favor, todo lo que han hablado de IMAP es un grupo, ¿no? Lo dije antes cuando dieron la declaración. Nosotros acabábamos de desarrollar en forma totalmente autónoma la tecnología del envejecimiento urbano. Una tecnología terriblemente compleja, que en realidad no son 19 críticas que la he llevado al mundo. La habíamos hecho completamente solos, sin ningún tipo de asistencia del exterior. Más aún, como Argentina en ese momento no había firmado el Tratado de No Proliferación, ni siquiera teníamos la posibilidad de tener acceso a la poca bibliografía libre que había para que no se despachara el mercado básico. Ese desarrollo se hizo en una localidad totalmente perdida de la Patagonia llamada Picarillos. Y a pesar de que el presidente de la Comisión de Energía Atómica era un almirante, no había un solo militar en ese lugar. Fuimos capaces, como simples civiles y sin ningún tipo de medidas extrañas, de manejarlo de forma totalmente reservada durante 5 años. A tal punto que 15 días antes de que se anunciara que la Argentina tenía esa tecnología, hay un artículo en el New York Times, que usted lo puede leer, que es de la época, donde la CIA, el capo de la CIA, le tiene que informar, está lo que se llamaba la Comisión Carter. Bueno, ustedes se dedican a cosas internacionales, así que la parte nuclear, la famosa Comisión Carter tiene que ver con la ley Carter que habían sacado, donde el gobierno americano debía informar al Congreso americano, o sea, el Senado en particular, la Comisión en particular, qué cooperación había tenido con los países en el área nuclear, con países que no hubieran firmado el NPT. Argentina en ese momento no ha aceptado el NPT, no lo aceptaba nadie. Y Argentina era uno de ellos. Bueno, el 15 días antes de que se hiciera el anuncio, el número de la CIA, creo que fue el número 1, en el informe que hace al Senado, alguien le hace la pregunta: ¿Argentina está en condiciones de hacer algo en el área de enriquecimiento de uranio? Y la respuesta fue: no está en condiciones, ni siquiera estaría, apenas dentro de 5 años podría poder pensar en hacer algo al respecto. 15 días después se da el anuncio. Y ese anuncio se da por decisión del Consejo. O sea, unos días antes de que él asuma, en una reunión entre Castro Madero y el Consejo, se le dice: mire, hemos hecho este desarrollo. Y al principio una decisión que el anuncio lo haga Castro Madero antes de que él lo asuma. Después lo designó a Castro Madero por decreto asesor de él. Fue hecho totalmente por civiles. No había ninguna intención bélica detrás de eso. Ninguna intención. Y bueno, lo único problema era cuál era: conseguir enriquecer el uranio para qué. Para los reactores que INVAP estaba desarrollando y con los cuales íbamos a competir en el exterior. Y para poder hacer uranio levemente enriquecido en las centrales nucleares. El documento objetivo de tipo pacífico. Sin embargo, hubo mucha información dentro del país. Y durante esa época tuvimos personas que no comprendían que se podía haber estado haciendo ese tipo de desarrollos simplemente pensando en el país y no pensando en otra cosa, pensando en el bien del país. Y Alfonsín toma tan en serio, le ve tan importancia a esa, y analizando las relaciones con Brasil, se da cuenta que las relaciones con Brasil no tenían arreglo porque había una total desconfianza mutua que era imposible de arreglar. ¿Y qué hace? Toma una decisión. Una decisión, él, por supuesto, con su ministro de Relaciones Exteriores, que es el ministro de Arte Caputo, el viceministro, que era, yo lo llamo el Jorgito, era el Jorge Sábato, pero el primo, ¿no? El Jorgito, el pibe. Y lo invitan a Sarney y a todo el gabinete brasileño a visitar Argentina. Yo nunca voy a olvidar el viaje, porque a Bariloche llegaron en avión, pero entre Bariloche y Vigenilló van en tren. Trajimos el tren presidencial, que creo que no lo usamos de la época de Perón. Un tren hermoso. En ese viaje en tren, entre Vigenilló y vuelta, imagínate, después que Sarney ve y le abrimos todo, porque se le abrió todo. Ahí en su momento se le abrió todo, se vamos todo.
Le dice a Alfonsín: si ustedes dan semejante demostración de confianza, ¿por qué nosotros tenemos que ser tan desconfiados de ustedes? Recuerden que esto está escrito con un artículo del propio Sarney que publicó La Nación, así que es lo busquen. Y el mismo Sarney dice, después me lo confirma Alfonsín, que ahí nació la idea del Mercosur, que luego se perfeccionó con fondos de devolución de servicios. Es decir, un hecho tecnológico derritió, al menos a nivel de esos dos gobiernos, no es que sea fácil, la relación va a ser fácil, todos lo saben, pero al menos derritió una desconfianza impresionante que había, que tendrá sus orígenes posiblemente en la guerra con Brasil del año 20, no importa de cuándo, pero siempre tuvimos ese problema. Se desintegró, se disolvió esa desconfianza por un hecho tecnológico de eso. Si ustedes me dejan, yo podría estar acá 50 horas charlando y contándoles un montón de cosas que me pasaron en la vida en relación a tecnología, ciencia y tecnología y política exterior, por una simple razón. Nosotros, cuando nacimos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, cuando nace, al principio dependía de la presidencia y luego pasó a Cancillería. Tuvimos después un pequeño interregno en la Cancillería del Ministerio, que fue el Ministerio de Planificación, por un motivo de tipo internacional que no hubiese público. Yo, gracias a Dios, tuvimos la gran posibilidad de ir al lugar que era el más lógico para nosotros, con un ministro extraordinario como Melino, y encontrarnos con personas como Agustino, lo cual es la gloria. Pero durante todos esos años que tuvimos relaciones exteriores, estábamos ahí porque había una decisión tomada de que el área espacial era una herramienta de política exterior. Entonces, lo que les pido es que, cuando termino, analicen cuando hablan de relaciones internacionales y hablan con un país y hablan de ese país en su contexto mundial, cuál es la visión de ese país hacia la ciencia y la tecnología. Y nos vamos a encontrar lo que nosotros como Argentina, en ese aspecto hemos cometido errores muy grandes. Esos errores muy grandes que hemos cometido se refieren a hechos que pasaron hace muchos años, no de ahora. ¿Y cuáles fueron? Que siendo tecnológicamente adelantados en algún momento, no comprendimos. Cuando digo tecnológicamente avanzado, me refiero más que nada científicamente avanzados. No comprendimos de que no le podemos pedir al país lo que el país no tiene, que tenemos que saber hacerlo. Hoy es uno de esos momentos. Piense que cuando yo llegué a la Argentina, yo no conocía la tecnología. Honestamente, les digo honestamente, no conocía la tecnología. Si la salida yo no la había visto. Tenemos que haber cometido errores para poder luego tener situaciones que ahora cuestan mucho valor. En esos errores que hemos cometido, tal vez en el camino nos hemos olvidado, tal vez en el camino nos hemos olvidado de todo esto que acabo de decir, en algunas oportunidades, en algún momento. ¿Por qué? Y acá, discúlpenme que vuelva para atrás. Desarrollar ciencia y tecnología solamente pensando en cuánto me cuesta y para qué sirve, no es lo mismo que desarrollar ciencia y tecnología diciendo tengo este objetivo para un país. Le voy a dar un ejemplo. Argentina tiene un plan espacial. Es un plan espacial a 11 años, cada 11 años se renueva y se le aplica una política de Estado. Hay cosas que pueden ser de moda en el tiempo. Las cosas a veces se van manteniendo como que
lo tuvimos previsto. Pero lo hemos mantenido. El SAOCOM, que fue mencionado aquí, es un ejemplo típico de algo que uno se puso un objetivo muy avanzado. Bueno, por ciertas razones, por la crisis, por los factores externos, pero está. Y eso no es que está por SAOCOM mismo. Eso forma parte del sistema ITERO argentino de satélite para la gestión de emergencia y producción. Es decir, Argentina, todo el desarrollo espacial lo ha hecho siempre en colaboración con muchos países. Ese sistema es único en el mundo, no hay nada parecido en el mundo que tenga satélites en banda L, satélites en banda X, los X o su ingeniero en banda L son nuestros, que estén en órbita y que estén dando la información que están dando para el manejo de un montón de cosas. Ahora, cuando ustedes me preguntan a mí, ¿cuál fue el origen de SAOCOM? El origen de SAOCOM, ¿saben a quién se lo debemos? Al INTA y al Ministerio de Agricultura. Que dijeron, necesitamos algo que nos dé información sobre la humedad del suelo, sobre las cosas que tienen que ver con la producción agrícola. Y del lado sentido-tecnológico dijimos, bueno, hay una solución que es muy avanzada, es tecnológicamente avanzada que todavía no está. Pero nos animamos a hacerla, y fuimos y lo hicimos. Ese tipo de situaciones y de soluciones, tal vez durante el tiempo, hubo un momento que fallamos, un momento que no nos dimos cuenta de que eso era así. Que hay que tener de la ciencia y la tecnología paciencia, saber que es una inversión, pero también del lado de los científicos, saber que hay que hacer sacrificio, que no podemos exigir lo que no se puede exigir. Miren, si no, lo que pasó con Corea. Miren a Corea hace 30 años, miren a Corea hoy. ¿No es eso? Miren a Corea hace 30 años, miren a Corea. Miren a Finlandia. El caso finlandés es un caso para ustedes que se dedican a las cuestiones internacionales, debería ser un caso que lo deben mirar todos los días. Porque fíjense, Finlandia, primero, le otorgan la independencia en el año 18, como consecuencia del desmantelamiento del Imperio de los Andes. Es víctima del pacto de Ribbentrop-Molotov. O sea, un pacto totalmente antinatura, pero que Hitler con Stalin llega. Su gran protector, que era Alemania, lo abandona. Se tiene que bancar todo en la guerra contra Rusia, desde el 39-40. Cuando después de Alemania se larga contra Rusia, trata de recuperar su territorio. Termina que la guerra es el único país castigado, es el único país que lo obliga a pagar reparaciones de guerra. O sea, pobre diablo, ¿no? O sea, ¿alguna vez pensaron que fue el fenómeno finlandés? Mírenlo. ¿Y saben lo que hacen los tipos? Dicen, está bien, tenemos que pagar reparaciones, pero por lo menos déjenos a pagar en lo que nosotros querramos. ¿En qué lo quieren pagar? En bienes industriales. ¿Y de qué tipo? Del tipo eléctrico. Una desgracia la convirtieron en una gran ventaja. Que los finlandeses se desarrollaron tecnológicamente a raíz de esa desgracia. Miren lo que es Finlandia hoy. Entonces, lo que tenemos que entender es ciencia, tecnología, relaciones internacionales, posesión de países, son indisolubles, van todos juntos, ¿no? Las cosas no se separan entre sí. Lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Yo hoy, si ustedes me preguntan cómo veo a la Argentina, ustedes me habrán escuchado a mí hablar, algunos de ustedes, en otras oportunidades. Yo siempre digo que Argentina es un país de futuro y de esperanza, siempre digo que el país es un país extraordinario, que tenemos una juventud que es extraordinaria, que las universidades, y siempre lo digo, ¿sabes? En la vida me llevó personalmente al grupo de gente que trabajaba conmigo a desarrollar proyectos que nunca habíamos hecho antes. Muy difíciles. Y siempre encontré pibes con los cuales hacerlo, que tampoco habían trabajado en eso antes. ¿Por qué? Porque el gran desafío del tecnólogo es animarse a hacer lo que no está hecho.
y el gran desafío de los tomadores de decisión de los países es entender que si uno no avanza más allá de lo conocido, le va a pasar lo que le dice el libro de Mohammed. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Conrado Maroto, esta lección exquisita que nos ha dado en este evento tan pero tan importante. Les agradecemos al señor vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata, Magíster Martín López Armengol, así como también al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Miguel Verde, por vuestra presencia, por motivos de agenda. Deben dejarnos en este momento, pero les agradecemos, los despedimos, los homenajeamos con un fuerte aplauso. Tengo algo para entregar, para que les quede el recuerdo. Un recuerdo de este acto entonces del profesor Norberto González, para quienes están formando parte del acto de apertura de este 9º Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales. No, le vamos a hacer venir la foto. Ah, bárbaro. Bueno, Conrado, creo que Hace una foto toda. Vamos ahí. bueno, que ya te lo doy a vos también, Martín, así tenemos todo el diploma. Ahí están los recuerdos, entonces el aplauso de todos ustedes antes de finalizar el acto. Agradecemos y saludamos entonces a Martín López Armengol, agradecemos y saludamos a Miguel Verde, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y proseguimos entonces con la continuidad de este acto de apertura del Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Escucharemos, acto seguido, al señor secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Agustín Campero. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación a todos ustedes que nos están escuchando. Nosotros también pedimos disculpas porque nos tenemos que volver a Buenos Aires rápido. No vamos a poder escuchar la primera conferencia que nos interesaba mucho. Conrado ya habló por mí también, así que para mí es una de las mayores alegrías y orgullos que tengo en mi vida es haber compartido este tiempo con muchas personas que hacen que la ciencia y la tecnología de Argentina sean tan grandes y nos podamos sentir tan orgullosos y podamos tener base sólida para soñar en grande en un futuro enorme para este país. Y en particular con Conrado, desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que a mí circunstancialmente me toca ser actualmente el vicepresidente de su directorio. Y sobre Conrado, quienes estudiamos cuestiones de ciencia y tecnología, para nosotros es un prócer. Así lo pensaba ya desde hace muchos años y me dio mucha emoción la primera vez que lo pude saludar
apenas habíamos asumido. Y no es prócer una vez, es 2 veces prócer, porque Conrado primero fundó el INVAP, que es la empresa de alta tecnología más importante de América Latina, uno de los grandes orgullos que tiene la Argentina, muy conocida a nivel mundial. Eso abre muchas puertas. Uno, cuando tiene reuniones internacionales de ciencia y tecnología, todo el mundo sabe qué es el INVAP, a quién le vendió qué cosa a Argentina, es un tema de agenda. Y luego fue quien impulsó y le dio la configuración que tiene actual a la agencia espacial de nuestro país, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La Argentina es la principal potencia espacial de América Latina. No nos confundimos cuando decimos eso, es así. Lideramos la región, somos el principal socio de la región de las principales agencias espaciales del mundo, con un tema que recién está empezando, la cuestión digamos, espacial. Cuando uno ve los avances que hubieron en los últimos años, uno hubiese pensado, sobre todo a partir de luego de que se detiene la Guerra Fría y que ya Estados Unidos o el ser humano llegó a la Luna y empiezan a flaquear los proyectos de acceso, digamos, ir conquistando nuevas fronteras. Nuevamente el mundo entero está viviendo un reverdecer de las tecnologías espaciales y del deseo del ser humano de ir conquistando nuevas fronteras y de utilizar, y sobre todo, que es el camino que eligió la Argentina, de utilizar la información espacial proveniente de observación de la Tierra en beneficio de la sociedad, en beneficio de la humanidad, con fines productivos y con fines sociales. Y ahí Argentina, entre otros, gracias a la persona que está acá a mi lado, juega en las grandes ligas. Muchas veces la historia de un país se puede contar a través de grandes hitos. Uno de los grandes hitos tecnológicos lo tuvimos hace un mes, el 8 de octubre, cuando desde la base espacial de Vandenberg en California, nuestro país lanzó su satélite. Contratamos por supuesto el servicio de lanzamiento, pero pusimos en órbita el satélite que acaba de nombrar el doctor Baroto, que es el satélite SOCOM, que es un satélite de observación de la Tierra que forma parte de la constelación Cygnus que tenemos en conjunto con la Agencia Espacial Italiana. Está hecho principalmente con tecnología argentina, desarrollada en la Argentina, en su enorme mayoría por científicos y tecnólogos y empresas argentinas, empresas muy grandes e importantes como INVAP, bueno, que no es tan grande pero es muy importante, y empresas mucho más chicas que hacen partecitas de algo de la tecnología que tiene el satélite. Que, por ejemplo, que se haya llevado, creo que fue en el año 98 cuando surge la idea del proyecto, más o menos en esa época. Este proyecto se sostuvo a lo largo del tiempo, es una política de Estado, como es la política nuclear y la política espacial en la Argentina. Pero, por ejemplo, eso facilitó que INVAP tenga mucho mejor desarrollado y sea una referencia en la tecnología de radares. Eso fue gracias al SOCOM, al impulso que se dio el SOCOM. Y también que haya hecho desarrollos muy importantes en tecnologías relacionadas con paneles solares, que también es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y es un buen ejemplo de articulación interinstitucional. Para ir finalizando, a mí me gustaría decir que si pensamos justo hoy tuve que dar una charla a gente de la Universidad de la Defensa, así que algunos temas se cruzaban, porque entiendo que el capítulo científico-tecnológico es uno de los capítulos mayúsculos que tiene la Argentina para sus relaciones internacionales. Así nos ven los otros países. Hubo una actividad que me mandó Conrado hace 2 años en Italia, donde
por algo que hicimos parecido a lo que hicimos una semana en Argentina, que estaba relacionado con espacio y educación o formación en temas espaciales. Y ahí tuve la oportunidad de estar en una misma mesa con la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Italiana, con gente de Polonia, de China, de Japón, una cosa impresionante, yo estaba, que no la podía creer. Y una de las investigadoras, no de la NASA, sino de la National Science Foundation, nos decía que en el mundo, que en Estados Unidos, calculo que en su entorno, la Argentina era conocida por tres cosas. Ninguna era el fútbol, ni Messi ni Maradona en Estados Unidos, ¿no? Pero los vinos, es muy famoso el Malbec, calculo que era, no sé, de California, no me acuerdo dónde era. La carne y los científicos. Y eso es verdad. La Argentina es muy reconocida internacionalmente por su calidad de su entramado científico-tecnológico, por sus instituciones científicas tecnológicas. Tenemos 3 premios Nobel científicos que a lo que es la región nos reconocen mucho por eso. Y en 2 grandes temas jugamos en las grandes ligas, que son en el tema, como ya lo dijo recién el doctor Barotto, en el tema nuclear y en el tema espacial. Dije que el último granito, y van a seguir continuando esos hitos de la ciencia y la tecnología argentina, fue el lanzamiento del SOCOM que lanzamos hace un mes. Es un satélite que va a servir justamente para gestión de riesgo de desastres, para obtener imágenes y que vamos a brindar a todo el mundo relacionado con eso, que mide la humedad de la Tierra, con lo cual también tiene datos e imágenes que van a servir con fines productivos, por ejemplo, para la agricultura de precisión. Ya hay muchos países que nos están contactando para adquirir esos datos. Va a estar en pleno funcionamiento dentro de 5 meses y todo sigue tan bien como se está desarrollando hasta ahora. Y vamos a continuar. Dentro de un año vamos a lanzar el SOCOM 1B, que es el SOCOM gemelo del SOCOM 1A, que es el que lanzamos ahora en octubre, que son los 2 satélites que pone la Argentina para esta constelación. Y eso fue un éxito el lanzamiento, no solamente por el éxito tecnológico del lanzamiento, sino también porque se pasó por televisión en Canal 7, no sé si lo vieron. Conrado fue el protagonista que estaba en Córdoba, en la Estación Espacial Teófilo Tabanera que queda en Córdoba. Ese programa por Canal 7, que se pasó un domingo a las 11:30 de la noche, tuvo 11 puntos de rating, una cosa impresionante para una cosa así. Y eso te da cuenta también de que tenemos un país extraordinario en ese sentido, que la gente valora mucho la ciencia y la tecnología, los desarrollos que tenemos en Argentina, y que es capaz de decidir de que eso sea un componente importante para el presente y para el futuro del país, y que ahí hay que hacer una apuesta. Y la historia de la ciencia y la tecnología en la Argentina nace mirando a las estrellas. El primer científico argentino fue un científico que no era argentino, porque todavía la Argentina no existía, que era un astrónomo jesuita que se llamaba Buenaventura Gutiérrez, que hizo sus investigaciones en Misiones, en Santa Fe, y que publicaba en revistas internacionales relacionadas con la astronomía. Y desde entonces, y a partir de mucho esfuerzo que hizo el país a lo largo de todos los años, con grandes hitos como por ejemplo la creación de la Academia Nacional de Ciencias por Sarmiento, la creación del Centro del Observatorio Astronómico de la provincia de Córdoba también por Sarmiento, la reforma universitaria, esta casa de estudio en la Universidad de La Plata fue muy importante en traer a la Argentina el modelo de investigación más moderno en ese momento en todo el mundo, que lo introduce la universidad en Argentina. El desarrollo nuclear a partir de un error que fue el proyecto Richter, pero que trajo un gran éxito que condujo luego al Centro Atómico Bariloche, al Instituto Balseiro, a la creación del INVAP. Eso se relaciona también con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, porque ellos, los que vinieron ahí, fueron los que la hicieron, idearon y los responsables de que la Argentina en este momento sea una potencia espacial. Y también otras oleadas de instituciones como el INTA, el INTI, el CONICET, la creación primero de la Secretaría de Tecnología, luego del Ministerio, hoy de la Secretaría de Gobierno, Ciencia y Tecnología, y que quienes estamos a cargo de la política pública de ciencia y tecnología nos sentimos muy responsables de que, con muy buenos fundamentos, el pueblo argentino espera que la solución a los grandes problemas argentinos en gran parte
provengan del conocimiento y provengan de la ciencia y la tecnología. Y el capítulo internacional de eso es indispensable. Bueno, yo les quiero agradecer mucho por la invitación, mucho a la universidad también, y especialmente a Conrado Garoto por todo lo que hizo y sigue haciendo por la Argentina. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor. No, quería hacer que ellos se tienen que retirar, pero nosotros acá tenemos, digamos, la presentación en nuestra temática específica de relaciones internacionales, un homenaje, digamos, a alguien que fue también un hombre notable en las relaciones internacionales, el profesor Juan Carlos Puig, de la Universidad de Rosario, un pionero en los estudios internacionales, y que siempre queríamos hacer un homenaje, y qué mejor que nuestro primer doctor en relaciones internacionales y un gran especialista en nuestra política exterior que le pueda hacer homenaje esta noche en este noveno congreso. Así que unimos la ciencia y la tecnología con nuestra historia en relaciones internacionales. Agradecemos entonces al licenciado Agustín Campero, agradecemos una vez más al doctor Conrado Garoto por estas palabras, por nuestra presencia, por nuestro compromiso. Muchísimas gracias a ambos. Les agradecemos también a las autoridades quienes con sus palabras han dejado formalmente inaugurado este noveno Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y acto seguido el señor coordinador del Centro de Reflexión en Política Internacional, doctor Alejandro Simonov, retirará, como dijo el profesor González, un homenaje al profesor Juan Carlos Puig en el 90º aniversario de su nacimiento. Bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Norberto la feliz idea de realizarle un homenaje a Juan Carlos Puig, que como se dijo recién, el día de mañana, el 15 de noviembre, se cumplirían 90 años de su natalicio. Y también es cierto que este año 2018 tiene alguna otra particularidad para quienes creemos que los países periféricos como los nuestros deben buscar márgenes de maniobra, que es la muerte de Helio Yaguaribe, acontecida en septiembre de este año. Juan Carlos Puig, para analizar la vida de Juan Carlos Puig, voy a plantear 4 ejes. Voy a tratar de no ser muy largos, ya que estuvimos todo el día, así que trataré de ser lo más corto posible. Primero, su formación académica, después su tarea diplomática, su labor, digamos, en el campo universitario, y finalmente el rol que ha cumplido en las relaciones internacionales de la Argentina y del Cono Sur. Obtuvo a los 22 años el título de licenciado para el servicio consular, por la Universidad Nacional del Litoral en 1950. En 1951 obtuvo una beca del gobierno francés, por la cual accedió a los estudios en la Universidad de París, donde se doctoró en Derecho con una mención tremenda, es decir, tuvo una mención excelente. Entre el año 56 y el año 57 obtuvo un fellowship, es decir, una beca del Instituto Internacional de Educación de la Universidad de Pensilvania, donde logró el Legum Magistri en 1957. Dos años después, retornando al país, logró el doctorado en diplomacia que otorgaba la Universidad Nacional del Litoral en 1959. En 1968 fue nominado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes por la Cámara Junior de la Argentina, y el año siguiente fue electo presidente de la Asociación Nacional de Derecho Internacional, fue su primer presidente, y reelecto en 1971. Ya años después, entre 1983 y 1984, ganó una beca en la Fundación Ford para realizar una investigación sobre la Organización de Estados Americanos en la Universidad de Nueva York. Como diplomático, fue funcionario de nuestra Cancillería entre 1949 y 1976. Ocupó varios cargos, la mayoría están relacionados
con las cuestiones de la política externa de ese entonces, que tienen que ver con el manejo de los recursos hídricos. Fue director general de Asuntos Técnicos, consejero nacional de Seguridad Nacional, miembro, digamos, de la Comisión de Recursos de Agua, fue representante de la Argentina en las reuniones de cancilleres de la Cuenca del Plata, la que tuvo lugar en Brasilia, en Asunción, en Buenos Aires y en Punta del Este. Y llegando, digamos, al punto culminante de su carrera, digamos, como funcionario de nuestra Cancillería, a ser ministro de Relaciones Exteriores en 1973, con la asunción durante el gobierno de Héctor J. Cámpora. En esos 49 días de gestión, Puig logró estructurar un diseño poligonal de nuestra política externa que claramente se diferenciaba de aquellos esquemas triangulares que nos ataban a una política de carácter dependentista, y que además ha tenido una trascendencia que fue más allá de ese escaso tiempo, ya que fue un modelo influyente, digamos, en los gobiernos progresistas argentinos, tanto de la década de los 80 como los del inicio del nuevo milenio. Como su labor universitaria, digamos, se desarrolló en dos campos, ¿no? Primero en la Argentina y luego con su exilio en Venezuela. Allí trató de extender, digamos, la tarea universitaria sobre las bases de los tres principios rectores de la educación superior, que son la docencia, la investigación y la extensión. Fue profesor titular de Derecho Internacional, de Relaciones Internacionales y de Política Internacional Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. También fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela Superior de Guerra, en la de Defensa Nacional. Fue profesor visitante del Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de París y del Instituto de Estudios Europeos y Centro de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas. Como ya ustedes saben, digamos, fue uno de los promotores, digamos, de los estudios de relaciones internacionales en Argentina, desempeñando diversas responsabilidades, entre ellas haber sido jefe de investigación del Instituto de Relaciones Internacionales Mario Antelo de la Universidad Nacional de Rosario, organizador y primer director de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, director del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, presidente del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Frontera Argentina. Un punto importante, digamos, de la carrera de Puig es la fundación del Centro de Estudios Internacionales Argentinos, el CEINAR, dentro de una fundación que es la Fundación para la Educación de la Ciencia y la Cultura, que operaba con aportes del CONICET. El CEINAR estaba compuesto tanto por politicólogos que se dedicaban al estudio del ámbito interno como internacionalistas, y en los cuales Puig oficiaba como coordinador, digamos, de ambas esferas, y que estaba guiado por un principio muy claro, como nos señaló en alguna oportunidad Luis de la Negra Pedraza, uno de sus grandes discípulos, quien sostenía que Puig dirigía a todos y armaba lo que él llamaba un gran rompecabezas, que era particularmente a través de la conformación y consolidación de un proyecto integrativo global, no solo comercial, para la región. Como parte de este proyecto, digamos, el CEINAR va a publicar la Revista Argentina de Relaciones Internacionales a partir de 1975, una de las primeras publicaciones científicas en el campo de las relaciones internacionales locales. La llegada de la dictadura militar determinó la partida de Juan Carlos Puig de la Argentina, y consecuentemente se produjo un vaciamiento del CEINAR, con lo cual este perdió el rol rector en el crecimiento de las relaciones internacionales argentinas. En su exilio en Venezuela, que comenzó en agosto de 1976, allí ingresó como profesor investigador en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, cargo que detentó hasta 1979, cuando fue incorporado como profesor titular ordinario en el Departamento de Ciencias Sociales. En Venezuela también dictó clases en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. También en este tiempo fue designado asesor especial del Sistema Económico Latinoamericano. Vivió en Venezuela hasta su muerte, que ocurrió el 1 de marzo de 1989, a la edad de 61 años de edad. Ahora bien, una de las cuestiones que me parece importante resaltar es
es esta cuestión, digamos, que Puig no solamente va a contribuir, digamos, en la construcción de la primera carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, sino que además va a hacer una cuestión que es central, digamos, para el desarrollo de nuestra disciplina, que es la elaboración de conceptos propios de cómo interpretar la realidad internacional a partir de una mirada que esté sujeta fundamentalmente a los intereses de un país periférico como la Argentina. Es de allí que él va a expresar la necesidad de entender y comprender estructuralmente, mediante la selección de variables relevantes y significativas, cuáles son aquellos elementos que nos permitan delinear una tendencia relevante y profunda y apreciar los errores y aciertos en función de un logro de una mayor autonomía para el país. Y esto es interesante, hay un dato importante en ese sentido, porque él viene de una formación fundamentalmente en el derecho y en la historia de las relaciones internacionales de influencia francesa, digamos, sus estudios en Francia así lo indicaban, pero hay un momento, digamos, en torno al año 70, entre 1970 y 1972, donde se percibe la aparición, digamos, de su concepción autonomista. Es a partir de dos textos, ¿no? El primero de ellos se llama El Movimiento por la Unidad Interamericana, ensayo de sistematización en base al método estructural, escrito con su esposa, Delia Colombo Dimas, en 1970, y después el que sí es el texto fundante, digamos, de su anclaje intelectual, que es la vocación autonomista de América Latina de 1972. Ambos textos aparecidos en la revista de Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas de la Universidad Nacional de Rosario, con los cuales se dio el puntapié para la construcción de la disciplina, superando los patrones preparadigmáticos y constituyendo a la autonomía como cuestión central para pensar las relaciones internacionales del país. En ese sentido, digamos, y siguiendo esa misma línea, va a publicar otros dos textos que también son emblemáticos en su obra, como Seguridad Nacional y Política Exterior, de 1974, publicado en la Revista de Defensa, y tal vez uno de los textos más famosos de Puig, Las Tendencias Profundas de la Política Exterior Argentina, de 1975, publicada en la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, que marcaron la madurez de su propuesta y también las conflictivas relaciones que el pensamiento autonomista tenía con el pensamiento cepalino y con la teoría de la dependencia. Junto a otra gran influencia, inevitable influencia, digamos, también del pensamiento autonomista, como es Elio Yaguarini. Como ya indicamos, digamos, la llegada del golpe en 1976 produjo el exilio de Puig y con ello se produjo la pérdida de orientación del Seidan. En ese sentido, digamos, la disciplina va a perder, a partir de eso va a volver a sus estadios más tradicionales de historia diplomática y geopolítica, salvo honrosas excepciones, que son las que van a dar el puntapié inicial a partir del año 1983, con una serie de polémicas, fundamentalmente la de Rapaport y Escudé, digamos, que van a marcar el nuevo tiempo, digamos, de las relaciones internacionales en Argentina. Pero sin lugar a dudas, volviendo a la tarea de Puig, en Venezuela también va a desarrollar gran parte de la obra escrita de Puig, está en Venezuela, en la revista Nuevo Mundo, digamos, que fue fundador y colaborador asiduo de la revista, ¿no? Y además es donde aparece su obra sistemática más importante, digamos, que es Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana, escrito en 1980. Allí encontramos los principales elementos del pensamiento pugiano, como son la división de funciones en tres grupos de actores en el sistema internacional, ¿no? Los repartidores supremos, los inferiores y los recipientarios, como así también el entendimiento, digamos, de cómo funciona el régimen internacional, que en algún sentido, digamos, supera el esquema realista, clásico, tradicional, y se asemeja en mucho a lo que podríamos entender una cierta forma de neorrealismo. Ahí es muy importante las lecturas que Puig había hecho de lo que entonces se llamaba el realismo sistémico de Morton Kaplan, que resultaron centrales para entender que la anarquía del sistema tiene determinadas formas, que no es como se plantea Morgenthau, una anarquía simplemente basada en la simple ausencia de un gobierno estatal, sino que existen determinadas regularidades, ¿no? Y en ese sentido el trabajo de Puig se asemeja y mucho
a los trabajos que van a emerger del famoso tercer debate de las relaciones internacionales a nivel global. Y también es cierto, y también queríamos apuntar, digamos, a otro aspecto que nos parece importante, que es la comprensión, digamos, de qué es lo que entendía Puig por autonomía, ¿no? Entendiéndola fundamentalmente, digamos, como el margen de maniobra que los países periféricos tienen en función del contexto. Es decir, la autonomía no es meramente una ruptura de naturaleza ingenua o infantil, sino que en realidad tiene condicionamientos externos. Es decir, sin contexto externo no hay autonomía. Y esto me parece importante hacerlo marcar, sobre todo por las relecturas que de Puig se fueron haciendo posteriormente, en donde precisamente este elemento se pierde en las lecturas que se iniciaron en los años 80. Sin embargo, y a pesar de ello, vemos como muchos de sus críticos continúan utilizando aquellas categorías que Puig determinó para comprender el desarrollo de nuestra política externa, como lo podemos observar en los libros, en los escritos de Russell y Toclatian sobre el desarrollo de la política exterior latinoamericana de 2010 en adelante. En ese sentido, y como sostuvo Mario Rapaport, la preocupación de Puig era fundamentalmente analizar los grupos de presión, y este es el otro elemento importante, es decir, cuando se le asigna a Puig una idea, digamos, de carácter similar al realismo clásico de Morgenthau, digamos, ahí hay una pregunta sobre cómo se construye la decisión, digamos, y que deviene de la llamada del segundo debate de las relaciones internacionales, en donde el Estado ya no es un actor único y racional, sino que es un objeto de disputas y de pujas por distintos sectores que tratan de cooptarlo para poder diseñar y delimitar una política externa. Ese concepto, digamos, de Puig va a confrontar con otras ideas que eran contemporáneas a ellas, de los llamados sectores occidentalistas, básicamente Alberto Conil Paz y Gustavo Ferrari, que propiciaban un alineamiento crítico con los Estados Unidos y fundamentalmente entendiendo que la región carecía de capacidades autonómicas para poder desarrollar un diseño propio. Sin embargo, y esto también es interesante señalarlo, las ideas de Puig desde la restauración democrática van a perder la centralidad que tuvieron en ese primer momento paradigmático, digamos, dejando, digamos, abriendo, digamos, la puerta por un lado a la aparición de nuevas perspectivas que son de muchos de los autores que recién ya mencionamos, Russell y Toclatian, Rapaport, Spudel, pero que sin embargo, y a pesar, digamos, de ese estado, digamos, de desplazamiento, digamos, de la autonomía en el lugar central de la disciplina, lo cierto es que muchos de los discípulos de Puig, Guillermo Figari, Bruno Bologna, Raúl Bernal Mesa, José Paradiso, van a tratar de revitalizar, digamos, la idea de la autonomía sobre base de múltiples aspectos, como por ejemplo los que tienen que ver con lo que podríamos decir una hoja de ruta de la construcción de una estrategia autonomista, como lo hizo Figari en 1985, o buscar el lugar de la autonomía, digamos, del pensamiento autonómico en la historia de nuestra disciplina, como lo va a hacer el propio Figari en 1993, José Paradiso en 1993. Y también, digamos, en eso también hay un escrito relevante de Bruno Bologna de 1989, que escribió con motivo del fallecimiento de Puig, que apareció en Nuevo Mundo, que resulta relevante para entender esta cuestión. En ese sentido, digamos, otro golpe importante que la teoría autonomista va a sufrir es el fin de la Guerra Fría y el triunfo, digamos, de la ideología de la llamada nueva derecha, que dieron lugar en nuestra disciplina al segundo momento paradigmático, digamos, capitaneado por la teoría spudiana, ¿no? Y que va a reinar, digamos, en nuestro campo hasta la crisis del 2001, cuando se abrió una nueva instancia, digamos, que es en la que nos encontramos hoy, en donde la disciplina, digamos, no tiene, por decirlo de alguna manera, una sola forma de explicación, digamos, del fenómeno de las relaciones internacionales. Pero a pesar, digamos, de la hegemonía neoliberal y neoconservadora de los años 90 y el desplazamiento de los sucesores de Puig a los márgenes
de la academia, la escuela autonomista va a seguir brindando, digamos, muchos aportes al campo de la política, de los análisis de política exterior argentina, como lo demuestran quienes ya mencionamos, el caso de Luis de la Negra Pedraza, Raúl Bernal Mesa o Miriam Colacray, que permitieron despuntar nuevas formas, digamos, de la idea original e inicial de Puig. El campo, digamos, nuestro campo, digamos, el de las relaciones internacionales en la Argentina, como decimos, muestra una saludable diversidad en nuestros días, pero no queremos dejar de señalar que, a nuestro entender, y siguiendo las lecturas señeras de Juan Carlos Puig, la construcción de una teoría sobre la política exterior argentina no debe desatender dos presupuestos básicos: la autonomía y la inserción. Solo en la conjunción de esos elementos podemos no solamente construir una política exterior en términos de acción de un Estado periférico, sino también el sustento teórico necesario para que el mundo sea una oportunidad para el cumplimiento de los intereses de nuestra sociedad. Una lectura atenta al maestro Rosarino nos permite afirmar que no desconocía las transformaciones que se estaban operando en el sistema internacional desde los años 70, ni tampoco propuso la autonomía como un sinónimo de confrontación o aislamiento, sino que lo hizo teniendo en cuenta la máxima capacidad de decisión propia que puede tener un Estado, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real. Hoy, ante un cambio de ciclo que estamos viviendo en la región, con el retorno de conceptos superficiales en el análisis de políticas externas, como el de aislamiento, que no son capaces de dar cuenta en nuestra situación nacional y mucho menos la mundial, nos reclama una vuelta hacia esas fuentes, para encontrar en ellas los faros que orientan nuestras búsquedas. Pero no quería terminar de señalar en esta conmemoración, y aprovechando la feliz iniciativa que el presidente del COFEI, Roberto Consani, tuvo, digamos, de recordar a Puig, es que aprovechemos esta oportunidad para que esta organización, que es la que nuclea a los estudios de relaciones internacionales en el país, impulse ante el Congreso Nacional el día 15 de noviembre como Día del Internacionalista Argentino. Muchas gracias. Bueno, ahora simplemente hemos terminado de una larga jornada y nos vemos todavía pasado, y bueno, y el viernes va a cerrar, digamos, tenemos otra figura que nunca tan oportuno, digamos, el embajador Pedro Villagra Delgado, que es el SERPA argentino del G20, así que ustedes van a tener la última información de lo que pase días después en Buenos Aires, que es un acontecimiento mundial, como todos ustedes saben. Así que Pedro, hasta ahora está confirmada la visita, le acaban de dar anoche también el CONES de platino, pero al más que todo Pedro conoce muy bien el tema del G20, el SERPA, para los que no están en la tema internacional, es, digamos, la figura sale de Nepal, el que ayuda a construir, digamos, los consensos, así que obviamente va a decir, me adelanto a lo que pueda decir, cosas que no se pueden, pero de todas maneras vamos a tener como cierre de la jornada, y además las conclusiones de varias cosas, entre ellas la creación de otra cosa inédita en Argentina, no sé si en América Latina, en el campo de las relaciones internacionales, vamos a crear un centro de estudios de género en el IRI. Es decir, así que bueno, esto un poco me estoy adelantando. Para los que no van a estar presentes el viernes. El viernes lo voy a repetir, por supuesto, como ya po facto, ya que se ha creado el día jueves. Así que bueno, lo espero mañana y el viernes, ¿no? Y seguimos avanzando.